vamos a continuar, hermanos, el estudio que estamos desarrollando en la temática con respecto a la doctrina de la Trinidad. De hecho, hermanos, ha sido increíblemente una gran bendición cómo estas enseñanzas están marcando la diferencia en el área metropolitana, en la radio. Este día jueves estuvimos ahí con los hermanos. Por un lado, hermanos, sabemos que la bendición es grande porque mucha gente está siendo designorada. Por otro lado, hermanos, no dudamos de la oposición que se va a levantar, hermanos. Necesito un poquito más de la oposición que se está levantando en contra, hermanos, de esta enseñanza, porque este jueves, de hecho, muchos de los Jesús solos nos estuvieron llamando para molestar, y pudimos ver, hermanos, que había y hay bastante inconformidad, porque como ellos ya no tienen más que hablar, están repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sin embargo, a través de estas enseñanzas, hermanos, estamos escarbando desde las raíces para dejar bien claro que la doctrina de la Trinidad no es una herejía como ellos aseguran, sino que la doctrina de la Trinidad es una doctrina, hermano, fidedigna, una doctrina confiable de las Sagradas Escrituras, hermano. Así que no sé si cuántos se están alimentando a través de las Sagradas Escrituras, a través de esta enseñanza. Han sido cantidad de enseñanzas, y de verdad les digo, hermanos, como humanos no deja de haber temor ante, hermanos, lo que ellos puedan hacer con respecto a nuestra vida, pero estamos confiando en el Señor, hermanos. Así que ya estudiamos lo que ha sido la historia de el sabelianismo, porque no podemos entrar en sí a la doctrina ya de la Trinidad sin estudiar el origen, de dónde nacieron los Jesús solos, y ya hemos estudiado. Espero que nos lo sepamos de memoria, hermanos, ¿verdad? Cómo iniciaron en la historia, cómo se han desarrollado, cuáles son los sabelianos modernos. Así que este paquete que pasó de 4 mensajes han sido con respecto a la historia. Hoy vamos a entrar ya a lo que es la doctrina, y claro, la temática es la doctrina de la Trinidad, pero hoy vamos a abordar la naturaleza de Dios, y dentro de este tema de la naturaleza de Dios vamos a tocar varios temas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la unidad de la esencia divina, que aunque Dios, hermanos, es uno en esencia, Él subsiste en 3 diferentes personas para diferentes propósitos. Entonces Dios es uno en esencia. Por eso vamos a hablar de la unidad de la esencia divina. No son 3 dioses como aseguran los sabelianos, sino que es un Dios, hermanos, a quien nosotros adoramos. Claro, para la mente que tiene prejuicios, para la mente que no entiende, ellos, hermanos, quizás podrán pensar de otra manera, pero nosotros estamos seguros de que Dios es como la Biblia lo revela. Amén, hermano. Por supuesto, en el texto sagrado, hermanos, no vamos a encontrar la palabra Trinidad, porque ese concepto, esa palabra Trinidad fue elaborada, establecida, hermanos, muchos años después de que la palabra del Señor fuera inspirada. Así que vamos a abrir entonces la Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a leer el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, y Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Así que estamos muy contentos. Bienvenidos los amigos. Discúlpenos que estamos bastante en oscuridad porque se arruinaron las lámparas, pero aquí está la luz del Señor, hermano. ¿Comieron todos pescado hoy, hermano? Yo fui hasta mediodía a comerme ese pescado que estaba delicioso.
Así es que los que comieron hoy, vamos a ir, hermano, con el cerebro lleno del conocimiento del Señor. Los que no, pues les va a costar un poco, pero esperamos que, hermanos, aprendamos. Deuteronomio capítulo 4. Recuerden que es una enseñanza, hermano, y debemos de estar atentos para que podamos aprender. Deuteronomio capítulo número 4. ¿Lo tienen, hermanas y hermanos? Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Lo leemos de nuevo. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Capítulo número 32, versículo número 39. Capítulo 32 de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Leemos de nuevo lo que dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, dice la palabra del Señor. Vamos a cerrar la Biblia por un momento y vamos a orar, hermanos y hermanas, para que el Señor nos pueda hablar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la intervención de tu Espíritu que hemos tenido, Señor amado. Reconocemos nuestra vida temporal, pasajera. Reconocemos, Señor, que cada mañana son nuevas tus misericordias. Reconocemos que hay una lucha diaria, Señor, en nuestra mente, en nuestra carne y en nuestra vida, oh Dios. Mas sin embargo, nos acercamos a ti, oh Padre, no que quizás no lo merezcamos, sino porque tu palabra dice que tú eres amplio en perdonar. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que regalas la vida y la salvación. Tú eres el que hiere y tú eres el que sana, porque tú eres Dios, Señor. Perdónanos, porque muchas veces tratamos de, Señor, describirte con nuestra mente finita, cuando tú eres, Señor, un Dios infinito, un Dios todopoderoso, Padre. Perdónanos, Señor, porque nuestra razón humana muchas veces erra, Señor, mas tú eres el que das la sabiduría al hombre. De ti emana la vida, de ti emana la gracia, de ti emana, Señor, la vida, el conocimiento. Por eso hoy te alabamos, engrandecemos tu nombre, y hasta donde alcancen, Señor, estas enseñanzas, que no sea mi nombre, Señor, que no sea, Señor, mi palabra, sino que tu nombre sea el exaltado, tu nombre sea engrandecido, Señor. Escóndenos detrás de tu cruz para que te vean a ti, porque tú eres el Dios de los cielos y nosotros solamente somos siervos inútiles. En tu nombre, Padre, gracias por fijarte en nosotros, a pesar, Señor, como somos. En tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanas y hermanos. Hoy, hermanos, estamos arribando a la quinta parte con respecto a esta temática, hermanos,
sobre la doctrina de la Trinidad. Los anteriores, hermanos, temas que hemos estado tocando ha sido, hermanos, más bien como un recorrido en la historia para que nosotros, hermanos, conozcamos el origen donde, hermanos, nacieron estos Jesús solo y los que hemos mencionado como los sabelianos modernos. Ahora, hermanos, que ya tenemos un conocimiento de cómo ellos nacieron y de cómo, hermanos, la doctrina que ellos tienen y que pretenden establecerla como una doctrina apostólica, no lo es, porque hemos visto en la historia que no aparecen nunca. La doctrina del sabelianismo fue una doctrina aprobada por los padres apostólicos ni por la iglesia de ese entonces, sino que todo lo que ellos practican y han practicado, tanto en la historia como en nuestros días, son errores, son, hermanos, pura herejía que el enemigo ha sacado del infierno para, hermanos, de alguna manera atacar el evangelio puro. Mas sin embargo, ahora vamos a entrar ya, hermanos, en lo que es la doctrina, ya lo que es, hermanos, los versículos de las Sagradas Escrituras. Así que por hoy, hermanos, vamos a comenzar a estudiar lo que es la naturaleza de Dios. Después vamos a estudiar la naturaleza del Hijo y después la naturaleza del Espíritu Santo. Así que, hermanos, como tema hoy vamos a hablar sobre la unidad de la esencia divina. ¿Cuál es el tema de hoy, hermano? Repítalo: la unidad de la esencia divina. Es decir, que Dios, hermanos, en esencia es uno. Amén. Pero Él subsiste en tres personas diferentes. Así que nosotros, hermanos, como iglesia que creemos en la Trinidad, debemos de saber, hermanos, que la palabra del Señor revela que Dios es un ser, hermano, singular. Dígalo: Dios es un ser singular. Es decir, hermanos, que la enseñanza de la Biblia acerca de Dios es indisputablemente monoteísta. La Biblia, hermanos, y de hecho los versículos que hemos leído nos hablan, nos revelan que Dios es un ser singular, que la Biblia habla acerca de Dios, hermanos, y establece que, hermanos, la enseñanza, la palabra es, hermanos, en un Dios solamente. Amén. Nosotros no creemos, hermanos, y no somos triteístas, o sea, no adoramos ni creemos en un Dios de tres cabezas o en tres dioses, porque eso significa triteísmo, creer en tres dioses, o politeísmo, que son muchos dioses, sino que, hermanos, la palabra del Señor, la enseñanza bíblica acerca de Dios es indisputable monoteísta. O sea, nosotros creemos en la existencia de un solo Dios. La Biblia, hermanos, presenta evidencias claras y numerosas que revelan a Dios como uno en esencia. Dios es uno en esencia, pero por otra parte, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son constantemente mencionados como personas distintas, con operaciones específicas que se dicen ser efectuadas por cada uno. La verdad que tres personas forman una sola esencia está libre del elemento de contradicción. La Biblia enseña que Dios es un ser singular en esencia y a la vez plural en su modo de subsistencia. Eso es lo que la palabra del Señor revela, que Dios es uno en esencia. Dígalo: Dios es uno en esencia, pero en la forma de manifestarse, la palabra del Señor revela que hay un modo plural en ese modo de subsistencia. Y eso, hermanos, lo que a veces la mente del humano no logra captar. Eso es lo que los sabelianos no logran entender. Y nuestra mente finita, hermanos, y a veces prejuiciada, no logra captar eso.
que la palabra del Señor revela que Dios en esencia es uno. No son dos, no son tres, no son cinco, no son seis. Por eso nosotros establecemos enfáticamente que nosotros creemos en el monoteísmo bíblico, en la existencia de un solo Dios, pero que ese Dios, hermano, subsiste en tres diferentes personas. Dicen amén. Oiga bien, Dios no debe de ser comparado con nadie, porque así como cada ser del universo tiene sus propias características, Dios tiene también las suyas. La característica principal de Dios, según lo muestran las escrituras, es que en su naturaleza Él es una Trinidad. ¿Qué Él es? ¿Qué es Él en su naturaleza, hermano? Una Trinidad. Así como cada uno de nosotros tiene características diferentes, cada ser humano, cada ser que existe en el universo tiene características diferentes. Entonces Dios no puede ser comparado con nadie, porque una de sus características es que Él es un Dios trino. Amén. Y aunque nosotros no lo entendamos, y aunque nosotros, hermanos, queramos entenderlo diferente, Él es así porque así es Él. ¿Y quién le dice algo a Él, hermanos? Amén. Esto significa que Dios es uno. Dígalo, Dios es uno. Dios es uno, hermano. Dios es uno. Sin embargo, nos revela como tres personas diferenciables entre sí. Tres personalidades no significan tres dioses. Y eso nosotros tenemos que memorizarlo, porque por ahí es donde entran los sabelianos. Ahí es donde muchas veces atacan a la iglesia, que nos hacen, hermanos, creer que nosotros estamos adorando a tres dioses. Amén, hermano. Pero la palabra del Señor, hermano, acentúa, revela, establece. Y nosotros lo vamos, hermanos, ¿a qué? A aprender, lo vamos a memorizar, lo vamos a establecer a través de las Sagradas Escrituras, que Dios es uno en esencia. Amén. Y que dentro de su, hermano, naturaleza, dentro de el que de su característica como ser, Él, hermanos, es un Dios trino, hermano, que se manifiesta, que subsiste en tres diferentes personas. Es por esto, hermano, que los sabelianos, en su corto entendimiento, imaginan que al hablar de Trinidad es hablar de tres dioses. ¿Han escuchado eso ustedes, hermanos? Los sabelianos, en su corto entendimiento, cuando escuchan hablar de un Dios que se manifiesta en tres diferentes personas, ellos dicen que nosotros estamos adorando a tres dioses. Sin embargo, cualquiera que tenga, aunque sea una comprensión modesta de lo que es la Trinidad de Dios, sabrá con certidumbre que no hay nada más falso que afirmar que la Trinidad es un triteísmo. No hay enseñanza bíblica, memorices esto, no hay enseñanza bíblica que con mayor énfasis enseñe la singularidad de Dios que la doctrina de la Trinidad. No hay enseñanza tan pura, tan, hermano, tan penetrante, tan pura, que enseñe, hermanos, la singularidad de Dios como lo es la doctrina de la Trinidad. Cualquier otro sistema de enseñanza que pretenda sostener la unidad de Dios fuera del concepto bíblico de la Trinidad caerá por su propio peso al verse arrastrado a agudas contradicciones que no podrá resolver. Ese es el problema de los sabelianos, que como ellos, hermanos, no creen en que Dios es uno en esencia y que subsiste en tres diferentes personas, por eso se meten en problemas. Por eso es que se ven arrastrados por sus propios, hermanos, conceptos, porque cualquier enseñanza que pretenda, hermanos, defender la singularidad de Dios, pero que no esté de acuerdo a la Trinidad, caerá en un error, hermanos. Sin embargo, nosotros como iglesia trinitaria creemos, hermanos, en un Dios que es singular en la unicidad de Dios, pero también entendemos las diferentes maneras como Él subsiste en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanos. Los sabelianos insisten, hermanos, y esto usted lo ha escuchado en la radio, esto es lo mismo que usted escucha todos los programas de ellos.
insisten en atacarnos, insisten en decir que adoramos a un Dios, hermanos, de tres cabezas. De hecho, este jueves que fuimos a la radio, los hermanos son testigos, llamaba, me imagino que era un sabeliano, un Jesús solo el que llamaba, y se oía una voz como de ultratumba, como salida del infierno. Yo creo que algún instrumento quizás tenía, hermano, para hablar de esa manera como hablaba, porque llamaba a la radio y nos hacía, hermanos, como que, hermano, hacer pretender que nosotros adoramos a un Dios de tres cabezas. Él decía: yo soy el diablo, como con voz de ultratumba. Soy el diablo que hablo del infierno y quiero hablar con el Dios de tres cabezas. Eso, hermanos, sabemos que es el mismo diablo que se está oponiendo a que se enseñe la verdad de Dios. Pero sabemos, hermanos, que si hay contradicción, eso nos hace saber que lo que estamos enseñando es la verdad de la palabra del Señor, es la verdad de la doctrina. Aleluya. Porque cuando hay oposición, entonces es que, hermanos, estamos, hermanos, haciendo las cosas verdaderamente bien. Entonces los sabelianos, hermanos, insisten en su necia opinión de que la Trinidad es una enseñanza que presenta tres dioses. ¿Han escuchado eso ustedes? Y verdad que nos ponen a pensar muchas veces. ¿A cuántos los han puesto a pensar? ¿Será verdad que estamos adorando a tres dioses? Pues hoy lo vamos a comprobar, que no estamos adorando a tres dioses. Amén. Y en su argumentación, acusando a la Trinidad, nos tildan de triteísta. ¿Cómo nos tildan, hermano? ¿Cómo nos tildan? ¿Qué les dije que era triteísta? La creencia en tres dioses. Ellos así nos tildan de triteísta. Dicen que nosotros creemos en tres dioses. Ellos parecen y aparentan defender la verdad bíblica de que solo existe un Dios verdadero. Eso es lo que ellos tratan de impresionar en la radio, que ellos están defendiendo la unicidad de Dios, la singularidad de Dios. Y ellos, hermano, aparentan, cuando uno los oye en la radio, cualquiera puede pensar: estos tienen la razón, porque estos están defendiendo la singularidad y la unicidad de Dios. Pero, hermanos, eso no es verdad, porque caen en errores. Entonces, hermanos, ellos aparentan defender la verdad bíblica de que solo existe un Dios verdadero, y así a sus argumentos le dan la apariencia de guerra santa contra el politeísmo. ¿Qué les dije que era el politeísmo, hermanos? Varios dioses. Y en este afán ellos citan muchos pasajes de la Biblia que declaran la unidad de Dios. Y claro, hermanos, la unidad de Dios es una enseñanza escritural, ¿no es cierto, hermano? La unidad de Dios, hermanos, esa es una enseñanza escritural, y no captan que al defender la singularidad de Dios no perjudican la doctrina bíblica de la Trinidad, sino que por el contrario la establecen. Amén. Porque ellos lo que hacen y que pretenden hacer, hermano, es defender la unidad de Dios. Ellos dicen: nosotros creemos en el monoteísmo bíblico, nosotros no creemos en tres dioses, nosotros no creemos en más dioses como los trinitarios, que al Padre le llaman Padre, al Hijo Hijo y al Espíritu Santo. Entonces ellos, hermanos, lo que hacen es defender la singularidad de Dios. Pero al defender la singularidad de Dios, lo que hacen es aprobar más que Dios es un Dios trino, hermanos. Aleluya. Eso no nos afecta para nada. Eso no nos hace pensar que nosotros adoramos a tres dioses, porque la singularidad de Dios, eso está establecido en la palabra del Señor. Y mire cómo nos atacan. Oiga bien cómo nos atacan. Al mostrar lo que la Biblia enseña sobre la unicidad de Dios, los sabelianos logran causar en los simples, ¿en quiénes dije, hermano? La impresión de que sus argumentos son muy bíblicos y veraces. Miremos los ejemplos y veamos los ejemplos que ellos usan. Ellos usan muchos versículos que hablan de la unicidad de Dios, de la singularidad de Dios, y que a través de esos versículos hacen pensar que ellos están defendiendo la unidad de Dios, la unicidad de Dios, la singularidad de Dios, y a nosotros nos hacen ver como los errados, nos hacen ver como triteístas,
nos hacen ver como politeístas. Oiga lo que ellos citan, y si quiere usted puede anotar. Uno de los versículos que ellos citan es Mateo 6:4. Oiga lo que dice Mateo 6:4. Ninguno puede servir a dos señores. ¿No es cierto que eso dice Mateo 6:4, hermano? Por lo tanto, ellos aseguran, menos se podrá servir a tres señores como pretende la Trinidad. ¿Verdad que así lo han dicho ellos, hermano? Ellos dicen en Mateo 6:4 que nadie puede servir a dos señores, porque estamos hablando que ellos nos llaman a nosotros y nos tildan de, ¿qué les dije, hermano? Triteístas, que adoramos a tres dioses. Y ellos en la radio, hermano, logran captar la mente, pero de lo simple. ¿De quiénes, hermano? Por eso usted abra bien el sentido, por eso usted aprenda bien, porque no queremos que usted al encender la radio le vaya a captar su mente y vaya a caer en un error de esto, sino que la responsabilidad que yo tengo aquí, hermano, no es simplemente por pelear con ellos, no es simplemente por agarrarme con ellos, porque eso no va a traer ningún beneficio. El propósito de estas enseñanzas, si yo me quiebro la mente, si paso escudriñando la historia, hermano, lo que es la naturaleza de Dios, es para que nosotros, ustedes los que estamos sentados aquí, no se dejen arrastrar, sino que, hermanos, podamos aprender de la enseñanza viva, de la enseñanza pura de la palabra del Señor. Entonces estamos estableciendo que Dios es uno. Dígalo, Dios es uno en esencia. Dios es singular, hermano. Y en el versículo que leímos dijo, hermano, el escritor, no es cierto que conmigo no hay más dioses, sino que Él es uno. Como ser, Él es singular, pero en la subsistencia existe en tres personas, y eso lo vamos a ir entendiendo paso a paso, porque ahorita no es el tema ese. Pero ellos, hermanos, en ese afán de atacarnos, porque se plantan bien en la radio y dicen, no, los trinitarios adoran a tres dioses, y toman este versículo de Mateo 6:4 que no tiene nada que ver con la Trinidad. Ninguno puede servir a dos señores, y ellos dicen, por lo tanto, hermano, se podrá servir a tres señores como pretende la Trinidad. O citan, hermanos, Efesios 4:5. Anótelo, Efesios 4:5. Efesios 4:5 dice, una fe, un Señor, un bautismo. ¿Cómo dice, hermano, Efesios 4:5? Una fe, un Señor, un bautismo. Pero ahí no está hablando nada de la Trinidad. Pero como son astutos, son inteligentes, para captar la mente de los simples, utilizan estos versículos. Pero nosotros vamos a salir de esa simpleza, porque, hermanos, a nosotros no nos van a dar atol con el dedo. Nosotros queremos entender las sagradas escrituras. Aleluya. Entonces, después que ellos citan ese versículo de Efesios 4:5, una fe, un Señor, un bautismo, luego dicen, un Señor, no tres, como dice la Trinidad. ¿Han oído ustedes en la radio? Oiga, hermano, le dice uno al otro. El versículo que leímos dice una fe, un Señor y un bautismo, no tres, como aseguran los trinitarios. Allí nos van atacando como triteístas, hermanos, amén. Y la gente simple, los que no estudian la palabra, caen en el lazo de ellos. Pero nosotros no, hermano, no vamos a caer, porque nosotros aquí tenemos la palabra viva, el conocimiento de las sagradas escrituras. Esta manera tan simplista de cómo ellos deducen sus convicciones es para nosotros una demostración de su incompetencia para comprender los elementos básicos que conforman la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es lo que hacen ellos cuando los escuchamos hablar esas locuras? La incompetencia. ¿Qué es lo que hacen ellos? Demostrar que no son competentes, hermanos, para probar la herejía que ellos pretenden enseñar. Amén, hermanos. Lo que hacen es mezclar versículos que aparentan verdad o versículos que no tienen nada que ver con la Trinidad, para confundir, para hacer presentar una máscara que están defendiendo la unicidad de Dios.
pero lo que hacen es caer en errores y en errores, y por salir de un error caen en otro peor. Amén, hermanos. Así que, hermanos, vamos a ver lo que afirman los sabelianos con respecto a la naturaleza de Dios. Nosotros estamos viendo que dentro de la naturaleza de Dios, hermanos, hay una unidad en esencia divina. Amén. Por eso nosotros no somos triteístas. Si, hermanos, la esencia del Padre fuera una, si la esencia del Hijo fuera otra, y la esencia del Espíritu Santo fuera otra, entonces nosotros sí pudiésemos ser llamados triteístas. Pero como, hermanos, Dios existe en una sola esencia. Amén. Por eso nosotros no somos triteístas, sino que creemos en la singularidad de nuestro Dios. Amén. Pero vamos a ver lo que enseñan los sabelianos con respecto a la naturaleza de Dios. Los sabelianos afirman que Jesús es el Padre. Amén, hermano, eso lo hemos visto. Pero ahora vamos a ver con versículos bíblicos. Prepárese, hermano. Los sabelianos afirman que Jesús es el Padre y citan pasajes como Isaías 9:6. Esos son los pasajes que usted va a escuchar en la radio. ¿Qué les dije, hermanos? Isaías 9:6, donde se le da a Jesús el nombre de Padre eterno. Ahí en ese versículo de Isaías 9:6, a Jesús se le da el nombre de Padre eterno. Por eso cuando la gente les llama y les dice a ellos que Jesús, hermanos, es diferente del Padre, ellos inmediatamente citan Isaías 6 y callan a la gente diciéndoles que, hermanos, Jesús en ese versículo es llamado Padre eterno. Mire si no son cabezones, mire si no son inteligentes, hermanos, cómo mezclan los versículos y a los simples los engañan. Amén. También citan a Juan 14:8-9, donde Jesús aseguró que verle a Él era ver al Padre. ¿Se recuerdan de esos versículos que ellos citan? Hermano, le dice el que está en la radio al otro, pero si el versículo de Juan capítulo 14:8-9 dice que el que ve a Jesús ha visto al Padre. Y ahí comienzan a asegurar que Jesús es el mismo Padre. Otro versículo que ellos, hermanos, citan es Juan 10:30, anótelo, donde Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y eso no está hablando de la Trinidad, eso no está hablando nada que ver del tema de la Trinidad. Pero entonces cuando la gente no entiende, cuando la gente no conoce el tema de la Trinidad, la gente cae en esta trampa. Porque, hermanos, a cualquiera pueden engañar, porque el versículo dice: yo y el Padre uno somos, pero no se dan cuenta que al final la palabra termina en plural. Dice el Padre y yo, ¿qué dice? Somos, porque está hablando de varias personas, ¿no es cierto, hermano? Digan gloria a Dios, hermano, denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano, ellos aseguran que Jesús es el Padre. Y hay otro error más grave, que dicen que el Espíritu Santo es Jesús, o que Jesús es el Espíritu Santo. Mire lo que ellos afirman, hermanos. Afirman que Jesús es el Espíritu Santo. Y mire los versículos que citan. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17, donde dice: el Señor es el Espíritu. ¿Han oído esos versículos? Cuando la gente le llama para defender la Trinidad y le dicen: miren, hermanos, si la Biblia revela, como en Hechos, cuando, hermanos, Ananías y Zafira cayeron muertos, entonces ahí la palabra del Señor revela que que el Espíritu Santo es Dios. Pero ellos dicen: no, hermano, vamos a leer 2 Corintios 3:17. Y entonces leen este versículo donde dice: el Señor es el Espíritu. ¿Está oyendo, hermano? El Señor es el Espíritu. Están pretendiendo decir que este versículo dice que, hermano, que Jesús es el mismo el Espíritu Santo. ¡Qué locura! Ellos aseguran que como Jesús es el Señor, el pasaje debe de interpretarse como dice: Jesús es el Espíritu. Mire qué locura, hermano.
Hay otro versículo que ellos usan y es, hermanos, Mateo 18:20. Recuerdan que en ese versículo Jesús prometió estar donde quiera que sus hijos se reunieran, pero como es el Espíritu Santo el que se manifiesta en la congregación, por tanto, ellos deducen que Jesús es el Espíritu Santo. En ese versículo de Mateo 18:20, Jesús dijo que donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaría Él, ¿no es cierto? Pero el que se manifiesta, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces por ellos dicen, ya ven, que es el Espíritu Santo el que se manifiesta, es el mismo Jesús el que se manifiesta. Y ahí es cuando hacen una masa, ahí es cuando hacen, hermanos, un enredo, ahí es cuando a la gente que no entiende la confunden. Pero hoy vamos a entrar y a ver que nosotros, hermanos, les demostramos con la palabra que no creemos, hermanos, lo que ellos aseguran y enseñan, ni mucho menos creemos en la existencia de 3 dioses, sino que nuestra doctrina, nuestra enseñanza está basada en el monoteísmo, que es la existencia de un solo Dios. Amén. La singularidad de Dios. Vamos a ver lo que la palabra del Señor revela respecto a la singularidad de Dios. ¿Ya se cansaron, hermanos? Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 32. Es, hermanos, uno de los tantos versículos y tantos pasajes que nos hablan de la singularidad de Dios. Primero vamos a probar, hablando de la naturaleza de Dios, que Dios es uno. Amén, hermano. Que hay singularidad en Dios, que Dios es un ser singular. Primero vamos a comenzar de ahí, que nosotros no creemos en un Dios de 3 cabezas, ni creemos en 3 dioses, sino que la doctrina de la Trinidad se acentúa en que Dios es un Dios singular. Amén. Lo encontraron como dice, segundo de Samuel 22:32. Oiga lo que dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Claritamente está hablando la palabra del Señor de la singularidad de Dios. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Otro versículo, hermanos, que nos habla de la singularidad de Dios es Segundo Reyes 19:15. Oiga lo que dice: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Otro versículo que asegura que Dios es singular, Salmos 86, versículo 10. Oiga lo que dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Un cuarto pasaje que asegura la singularidad de Dios, esta escritura es en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Cuando nosotros hemos dicho como iglesia trinitaria que creemos en, hermanos, 3 dioses, nunca tal predicador ha mencionado eso. Amén, hermanos. Porque estos versículos son solamente algunos ejemplos de los tantos que hay, que la palabra revela que, hermanos, hay un solo Dios. Amén. ¿Creemos en un solo Dios, hermano? ¿Creemos en un solo Dios, hermana? Pero eso no significa que Dios no subsista en 3 personas diferentes. Y ahí es donde viene el error, porque hasta este momento estamos bien con los Jesús solos. Ellos dicen también que, hermanos, Dios es singular. Amén. Nosotros creemos en la singularidad de Dios, creemos en la unicidad de Dios, creemos en el monoteísmo de las Sagradas Escrituras, en la creencia de un solo Dios. El problema es que ellos no logran entender que Dios es uno en esencia. Dígalo: Dios es uno
en esencia, hay unidad en la esencia divina, amén. Pero que Él subsiste en tres personas diferentes. Como le digo, a medida vayamos llegando a ese tema, lo vamos a ir explicando más, porque el otro tema, hermano, de la otra semana es la pluralidad de personas. Entonces ahí vamos a descifrar por qué Dios es uno en esencia, pero a la misma vez hay pluralidad, hay diferenciación de personas, amén. Eso es lo que no logran entender ellos. Ellos no logran captar eso. Entonces ellos se ponen a defender la unicidad de Dios, la singularidad de Dios, y hacen, hermano, creer que ellos están en una guerra santa, que ellos son los verdaderos, que ellos no son politeístas ni triteístas, y nos hacen ver a nosotros como el que triteístas. Y lo que ellos hacen es, hermanos, el que aseverar más, aclarar más, defender más la Trinidad sin captarlo. Hermanos, lo que están haciendo es, hermanos, asegurando mejor todavía lo que nosotros creemos, amén. Entonces estamos claros en esos versículos. A lo largo y ancho de las escrituras aparece solamente un Dios único como el objeto y el demandante de supremo amor y adoración. A lo largo de la Biblia, a lo largo de todas las escrituras, solamente aparece un Dios, y es en el que nosotros creemos. ¿Ustedes creen en ese Dios, hermano? Claro, hermano, este tema de la Trinidad es bien difícil. Por eso algunos pastores no se meten en este tema. Si yo no sé cómo es que soy tan aventado y me he metido en este tema, hermano. Pero todo justo lo vamos a entender, iglesia, amén. Gloria al Señor, hermano. ¿Saben por qué? Porque todos los padres de la iglesia, yo estuve viendo en la historia, Tertuliano, Calvino, hermanos, el que tantos hombres de Dios que se me van de la mente, hermanos, hablaron de ese Dios. Hubieron guerras, pleitos, porque no lograban comprender cómo es que Dios es singular como ser, pero a la misma vez se manifiesta en tres personas diferentes. Claro, cada persona diferente está dentro de la misma esencia, amén. Y eso es lo que la gente no logra entender. Pero nosotros que, hermanos, tenemos el Espíritu Santo y que tenemos, hermanos, el anhelo de conocer más al Señor, el Señor nos lo va a revelar para que lo entendamos, aleluya. Y que aquellos que no logran entender sean convencidos y sean arrebatados, hermanos, del fuego, y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén, hermano. Entonces vamos a hablar, ahorita estamos hablando de qué les dije que estamos hablando, hermano, de la unidad de la esencia de Dios. Díganlo, la unidad de la esencia de Dios y la singularidad de Él, o sea que Dios es uno, amén. La Biblia a lo largo y a lo ancho revela que Dios es uno, amén. Dígalo, la Biblia a lo largo y a lo ancho revela que Dios es uno, amén. Singular en esencia. Hay, hermano, el que unicidad en Él. Eso, hermano, la Biblia lo revela claramente. Querer afirmar, póngame atención en esto que ya termino. Querer afirmar que la Trinidad establece un sistema triteísta. ¿Qué les dije que era triteísta? Sería acusar a la doctrina con una ignorancia de evidencias que no tiene excusa. Querer acusar a la doctrina de la Trinidad, querer acusar a la vida nuestra como trinitarios, que nuestro sistema es erróneo, eso, hermano, ese es un error grave, amén. Segundo, aunque los sabelianos predican que su concepto es el de un verdadero monoteísmo, la verdad es que sus deducciones terminan en un sistema ridículo. Es ridículo lo que ellos enseñan. Ellos, hermanos, aseguran que ellos son los que verdaderamente creen en el monoteísmo bíblico. Pero, hermano, ¿a qué concluimos nosotros? ¿A qué conclusión llegamos? Que todo lo que ellos aseguran y todo lo que ellos dicen y todo lo que ellos enseñan, hermano, eso es algo ridículo, amén. Tercero, el conocimiento del modo trino de existencia no perjudica. Oiga esto, memoríceselo. El conocimiento del modo trino
de existencia no perjudica, no degrada o complica la doctrina del Dios único, sino que la establece y la sustenta. Amén. Esto no sé si ustedes lo comprenden bien, pero se lo voy a volver a leer. El conocimiento del modo trino de existencia no perjudica, no degrada o complica la doctrina del Dios único, sino que la establece y la sustenta. El decir que Dios es trino no complica la unicidad de Dios, no está en contra de la singularidad de Dios. Al contrario, al creer en un Dios trino, establece claramente que si Dios es singular, hermanos. Amén. Con verdadera razón de causa, el cristiano trinitario, y esto me llenó el alma cuando estuve estudiando esto, hermano, porque con verdadera razón de causa el cristiano trinitario, y nadie más que él puede afirmar junto a las escrituras: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nadie más que el trinitario, que el cristiano trinitario puede decir esa palabra que dice Marcos 12:29. El Señor nuestro Dios, dígalo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Sí, porque a uno a veces lo hacen pensar si de verdad uno está adorando a tres dioses o no. Entonces, uno que de verdad cree en la Trinidad es el que, hermano, con toda confianza y seguridad puede decir ese versículo: el Señor nuestro Dios, el Señor que es, hermano, uno es. No podemos negar la esencia misma de la naturaleza divina para sustituirla por otra como producto de una invención. En términos prácticos, los abelianos cambian el Dios de la Biblia por otro hecho a su antojo. Son hacedores de un nuevo Dios. Eso es lo que hacen los abelianos. El Dios, hermanos, de la Biblia, que aparece a lo largo y a lo ancho como un Dios singular, un Dios único, un Dios verdadero, un Dios, hermanos, que existe en una sola esencia y que se manifiesta en tres personas. Ese Dios los abelianos lo han cambiado en otro diferente, a su antojo. Lo hacen mostrar que es un Dios que, hermano, que lo han diseñado ellos conforme a su antojo. Pero nosotros, a la misma vez que estamos enseñando aquí, estamos creyendo en la singularidad de Dios, en el monoteísmo de la palabra del Señor, en la esencia divina, pero un Dios que subsiste en tres diferentes personas. Amén, hermanos. Así que hoy hasta aquí vamos a llegar para que no vayamos a mezclar una serie de cosas que al final no las podamos entender. Hemos arrancado hoy hablando de la naturaleza de Dios. ¿De qué hemos hablado hoy, hermano? De la naturaleza de Dios, la unidad de la esencia divina, que aunque Dios es único, es singular, Dios, hermanos, es uno, pero, hermanos, en esencia, hermanos, es uno, pero en la manera de subsistir se manifiesta en tres personas. Y de eso vamos a estar hablando la próxima semana, si el Señor no ha venido, sobre la pluralidad de personas, y después sucesivamente vamos a ir retomando algo otros temas. Cerramos nuestros ojos y le vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, gracias por lo mucho o lo poco que podemos comprender. Sé, Señor, que tu palabra es amplia, tu palabra es extensa, Señor, y nuestra vida es tan limitada. Limitada es nuestra mente, limitado, Señor, es el conocimiento, limitado, Señor, es todo. Sin embargo, gracias al Espíritu Santo por la plena sabiduría que nos ha regalado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has regalado la bendición de poder comprender tu palabra. Te pido, Señor, que abras la mente, el corazón de cada uno de los oyentes de la radio, Señor. Aquel que está confundido, aquel que ha sido arrastrado por la herejía, Señor. Padre amado, tú sabes que solamente adoramos a un solo Dios,
Padre, a un solo Dios, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la existencia de un solo Dios, pero que te ha manifestado y que subsiste en tres diferentes personas, Señor. Sé que quizás será difícil para la mente de aquel prejuiciado, será difícil para la mente del hereje, será difícil, Señor, para la mente de aquel que ha sido engañado. Pero revélatenos, Señor. Revélate a aquel que está siendo arrastrado. Revélate a aquel que está siendo confundido. Revélate a aquel que por algún motivo ha sido arrastrado por la falsa enseñanza. Y ayúdanos, Señor. Da sabiduría a tu siervo para poder terminar este estudio. Abre la mente de la iglesia cristiana, última llamada de restauración, Señor. Abre el corazón de esta iglesia, de aquellos que escuchan por la radio, Señor, de aquellos que, Señor amado, por el internet están mirando, y aquellos que mirarán los programas ahí grabados en el internet, y aquellos que mirarán un DVD, Señor, desde este altar, desde esta plataforma. Padre amado, te pedimos que abras el sentido, abras el conocimiento, abras, Señor, la vida de aquel que te necesita, Padre. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a adorar al Señor unos 5 minutos. Adoremos al Señor. Padre del cielo, te adoramos. Vamos a levantar nuestras manos y a decirle, hermano, alzamos hoy tu nombre en alto. Vamos, dígalo. Que tu reino se establezca en la alabanza. Aleluya. Que tu pueblo proclame tu poder. Bendito sea el Señor.